tal, chicos? Bienvenidos a Clases MG. Vamos a enfocarnos ahora al capítulo número 2 de Biología Celular del CBC. Vamos a comenzar con microscopio. Hay dos tipos de microscopio. Está el microscopio óptico y el microscopio electrónico. Vamos a hablar un poco de la anatomía del microscopio óptico. Acá, por ejemplo, la persona ¿sí? va a visualizar por medio de un ocular. Acá tenemos la zona del mango del microscopio óptico. Acá tenemos la platina, que vendría a ser la base del microscopio. Por esta zona se emite una luz, la cual va a llegar justamente a esta base, donde se coloca el portaobjetos, ¿no? Donde va a estar la muestra a estudiar. Aquí encima de ella tenemos el revólver, la cual va a tener diferentes tipos de medición, ¿sí? De resolución óptica, la cual se va a transmitir hacia el ojo humano, ¿no? Entonces, vamos a hablar más que nada acerca de las diferencias entre los dos microscopios. Fíjense que este microscopio en realidad es muy grande en dibujo, pero en realidad debería ser de este tamaño, ¿no? Muy pequeño aquí, así que no se preocupen. El otro es mucho más grande, ¿ok? Fíjense que acá tenemos una computadora. Bueno, el microscopio es un poquitito más grande que esta computadora y este es el microscopio electrónico. Bueno, diferencias entre los dos. El microscopio óptico se caracteriza por usar luz, justamente que proviene de este sector. Luz o fotones que, digamos, atraviesan la muestra. Esa luz viaja hacia la zona del revólver, donde está justamente esta parte de resolución, y llega al ojo humano, ¿no? En cambio, el microscopio electrónico no usa un haz de luz, sino usa un haz de electrones, porque la muestra se coloca dentro justamente del microscopio y hay dos campos, ¿no? Un campo negativo y un campo positivo. Entonces, los electrones van a viajar del campo negativo al campo positivo, van a atravesar la muestra o rebotar en ella y ahí van a salir una imagen por la computadora. Bueno, ¿qué más? El microscopio óptico usa lentes. Estos lentes, justamente los que tenemos acá, que van a ampliar el rango de resolución, ¿no? Fíjense aquí que este no usa lentes, sino usa campos magnéticos o ánodos o cátodos, ¿no? El ánodo es la parte negativa y el cátodo la parte positiva, ¿no? Recuerden que los electrones están cargados negativamente, entonces los electrones viajan del ánodo al cátodo. Tómenlo así. En el microscopio óptico, llega la imagen al ojo del espectador, claro, porque si acá se coloca la muestra, acá viene la luz, traspasa la muestra, pasa por el revólver y llega al ocular, entonces el ojo humano lo ve en vivo y en directo la muestra. Si colocamos una muestra de espermatozoides, los espermatozoides se van a mover en vivo y en directo. Si una célula está en división, se va a mover en vivo y en directo también. En cambio acá, lo que va a llegar no es una imagen en vivo y en directo, sino llega la imagen a algún tipo de sensor que la transforma en una fotografía en blanco y negro. Entonces aquí va a llegar una fotografía a la computadora, ¿sí? En blanco y negro, pero de altísima resolución. Imagínense la resolución, 10.000 veces más aumentada. En cambio aquí solamente con la luz se logra 1500 veces aumentada. Sí, eso es algo interesante, chicos. Algo muy interesante. Ahora, vamos a conceptualizar esta parte. El microscopio electrónico, ¿sí? Si bien no capta tejidos en movimiento o células en movimiento, lo que se enfoca mucho es que puedes estudiar estructuras muy pequeñas, ¿sí? Entonces, porque existen dos tipos de microscopio importantes que te van a tomar, que es el microscopio electrónico de barrido y el microscopio electrónico de transmisión. Por ejemplo, chicos, con el microscopio electrónico de barrido justamente barre la superficie de la muestra, ¿sí? Por ejemplo, el haz de electrones rebota con la muestra y me evidencia la superficie, la forma celular, la membrana, me evidencia las proteínas, ¿sí? Que contiene dicha membrana. Eso es lo más interesante. En cambio, el microscopio electrónico de transmisión transmite, atraviesa la muestra y va a estudiar estructuras subcelulares como una mitocondria, ¿sí? Un ribosoma, etc.
Eso es lo más importante. Bueno, vamos a enfocarnos ahora al agua. El agua es el solvente universal, ¿sí? Cuya fórmula ya la conocemos, H2O, formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿no? Por lo tanto es una molécula pequeña e hidrofílica. ¿Qué hidrofílica? Fílica significa que le gusta el agua, o sea que es una molécula polar, ¿no? En solventes polares. Los átomos que la conforman, ya dijimos, son el hidrógeno y el oxígeno, que están unidos covalentemente formando un ángulo, ¿sí? Un ángulo de 104 grados. Fíjate, el hidrógeno, que imaginemos que esté aquí, se une al oxígeno, que imaginemos que esté aquí, y a otro hidrógeno, ¿no? Formando una estructura angular. Eso lo ven en química. Es un solvente polar, ya que es un dipolo, ¿sí? ¿Por qué es un dipolo? Porque el oxígeno tiene carga negativa, mientras el hidrógeno cargas positivas, ¿no? La idea es que este ángulo de agua, con la carga o la densidad negativa del oxígeno, se une a densidades positivas, y los hidrógenos que tienen densidades positivas se unen a cargas o densidades negativas. Por eso es un dipolo. Di es 2 polos, ¿no? Un polo positivo y un polo negativo por el oxígeno. Bueno, y estas características le generan que puedan formar puentes de hidrógeno, que son uniones débiles. Bueno, si nosotros nos enfocamos, ¿sí?, a esta parte, ¿sí?, vamos a hablar de las colonias y de los tejidos. Entonces, las colonias sabemos que es un grupo de células, en este caso unicelulares, con similares características, ¿no?, que actúan en conjunto, con la excepción de que su función no es formar una unidad llamada tejido, ¿no? Tenemos una colonia de bacterias, una colonia de protozoarios, de amebas, etc. En cambio, los tejidos son un conjunto de células, ¿sí?, y en su medio exterior está rodeado de sustancia extracelular, ¿no? Estos dos componentes, las células y la sustancia extracelular, cumplen una función en común, ¿sí?, determinada. Tenemos el tejido epitelial, tejido conectivo, muscular, nervioso, etc. Bueno, a nivel de los aspectos bioquímicos, ¿sí?, nosotros sabemos que tenemos 3 cosas que hablar fundamentales. Tenemos a los bioelementos, tenemos a las biomoléculas y tenemos a las sales minerales. Estos 3 componentes, comencemos con el primero. Los bioelementos son los siguientes: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Abreviado CHOMS, ¿no? El CHOMS, que son elementos justamente esenciales para formar las biomoléculas. Y las biomoléculas son 4. Tenemos a los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que lo vamos a estudiar, si es posible, cada uno por separado. Enfocándonos a las clases, ¿sí?, de sales minerales, tenemos al sodio, al potasio, al cloruro. Acá tenemos al fosfato y al sulfato, ¿no? Por ejemplo, el sodio, que es un catión positivo monovalente, más 1. Y acá tenemos al cloro, que es un anión negativo monovalente. Estos dos se encuentran como componentes de la sustancia extracelular, mientras el potasio positivo monovalente y el fósforo negativo, este caso aniónico divalente, se encuentra en el interior de la célula predominantemente. Y acá tenemos al azufre. Bueno, vamos a estudiar, ¿sí?, a diferencias entre células procariotas y eucariotas, ¿no? Acá te coloqué un dibujo interesante, que tenemos acá una bacteria que representa el reino Monera, ¿sí?, o procarionte, y acá tenemos una célula eucarionte, ¿no? Fíjate que el tamaño pareciera que la bacteria fuera más grande que la célula, pero no. La bacteria tiene el tamaño casi más pequeño todavía que la mitocondria, ¿sí? El tamaño de una mitocondria. La bacteria es muy pequeñita, acá tenemos una mitocondria, así que este dibujo es bien grande, así que tómalo en cuenta más que nada como esquema, ¿no? Bien, vamos a comenzar con las diferencias. Fíjate acá. La célula procariota carece de núcleo definido, mientras la célula eucariota presenta un núcleo definido. ¿Esto qué quiere decir? Que la bacteria presenta ADN, sí, presenta un ADN suelto, sin organización, sin una envoltura lipídica para protegerlo.
O sea que este componente cromosómico de ADN se encuentra libre, digamos, en su citoplasma. En cambio, acá tenemos esto, que es el núcleo celular, el cual contiene el ADN almacenado, protegido justamente con un núcleo. Por eso se dice que la eucariota presenta un núcleo definido y la eucariota no presenta. Es más, procariota significa pro antes del núcleo y eucariota con núcleo definido. Bien, la procariota tiene un ADN cromosómico pequeño, desnudo, carente de proteínas histonas y circulante cerrado. ¿Qué significa? Que es un ADN muy chiquitito, ¿sí? En forma circular y nada más. En cambio, la eucariota presenta ADN asociado a proteínas histónicas y estos ADNs no es solamente uno, generalmente tienen varios y no son cerrados, sino son abiertos y son largos, ¿sí? ¿Qué más? Los dos presentan ribosoma, eso es lo interesante. Pero la procariota presenta un ribosoma 70S, esa es unidad de sedimentación 70S, mientras fíjate acá, la eucariota presenta sus unidades ribosomales 80S, ¿sí? Un ribosoma en realidad está compuesto por dos subunidades, una mayor y una menor. En este caso, la procariota tiene su unidad mayor 50S y la menor, la subunidad menor 30S, ¿sí? Estas dos subunidades se unen formando el ribosoma. En cambio, la eucariota presenta su unidad mayor 60S y menor 40S. Se unen y forman el ribosoma 80S. Fíjate que los números son impares para la procariota y los números son pares para la eucariota. Es algo bueno para memorizar. Seguimos. Los ribosomas vendrían a ser estas estructuras pequeñitas, ¿sí? En color rojo en este caso. Acá no se evidencian, pero la idea es que son muy chiquitas. Seguimos aquí. Dice la procarionte, carece de sistema de endomembranas, mientras la otra presenta un sistema de endomembranas compuesto por la envoltura nuclear, retículo endoplasmático rugoso y liso y aparato de Golgi. Bueno, fíjate que acá este es el citoplasma de la bacteria. Este es carente de ¿qué? De sistema de endomembranas. ¿No? Acá no hay aparato de Golgi ni nada de esas cosas. En cambio acá fíjate este sistema de membranas conectado, ultra conectado, que más que nada sintetiza cosas, ¿no? Estructuras celulares. Fíjate la envoltura nuclear, que es membrana, por eso es un sistema de endo es adentro, endomembranas. Fíjate acá el retículo endoplasmático rugoso, que es aplanado, y el retículo liso, ¿no? Que es tubular. Acá tenemos al aparato de Golgi, el cual forma los lisosomas de la célula, ¿no? Bien, chicos, bien. Seguimos. Acá dice, puede contener el ADN un ADN extracromosómico pequeño y circular llamado plásmido, ¿sí? Fíjense acá. Esta cosa que está en color amarillo es un plásmido. ¿Qué es un plásmido? Es un ADN circular igual que esto. ¿Cómo así? Es más pequeñito, contiene también genes, ¿sí? Pero es extracromosómico. ¿Qué quiere decir? Que si la bacteria lo pierde este plásmido por X motivo, la célula no muere. En cambio, si pierde la célula está muerta. Este plásmido le ayuda a tener genes extra. Esos genes pueden sintetizar cosas importantes como por ejemplo proteínas que hacen resistente a los antibióticos a una bacteria. Bueno, seguimos. La célula contiene flagelos cuya principal función es la motilidad. También contiene justamente flagelos la célula eucariota, por si acaso. Los dos contienen flagelos, ¿sí? Y los dos. Pero lo que pasa es que este flagelo es importante ya que le permite la motilidad o la movilidad, el movimiento a esta bacteria. Ahora, contiene también pilis o fimbrias. Estos pilis o fimbrias son estas cositas chiquititas que tenemos incorporadas aquí que le van a ayudar a la adhesión a la bacteria para que pueda, digamos, infectar un tejido determinado o, digamos, conectarse con algo. Son considerados factores de colonización por su importancia en los fenómenos de adhesión a la superficie del huésped. Las bacterias presentan también pared celular de peptidoglicano.
Vamos a ver, vimos en el capítulo número 1 que también la eucariota, no todas, presentan pared celular. En cambio aquí las bacterias, que son la representación del reino Monera, procarionte, sí tienen pared celular siempre, ¿no? Acá tenemos en color azul, ¿sí? La pared celular justamente de esta bacteria. Esta estructura, sí, tipo color rojiza, vendría a ser la membrana celular, ¿sí? La membrana celular de la bacteria, que tiene algunas plegaciones, fíjense aquí, que son en realidad son los mesosomas, que sirven más que nada para la respiración celular de la bacteria o fotosíntesis. ¿Qué más? Presentan mesosomas, justamente lo que estábamos mencionando, que son replegamientos internos de la membrana citoplasmática de la bacteria en los que se realizan diversos procesos como la fotosíntesis y respiración. ¿Sí? Fíjense que la célula eucarionte presenta vesículas que contienen enzimas como los lisosomas, peroxisomas, glioxisomas, hidrogenosomas, etc., ¿no? Fíjense que acá esta no tiene vesículas y esta tiene como vesículas, ¿no? Vacuolas, acá tenemos un lisosoma, por ahí podría haber un peroxisoma, ¿no? Etc. Eso es lo más importante. Aquí, algunas bacterias presentan cápsula que las protege de la deshidratación y les sirve como camuflaje ante el sistema inmune, ¿no? Fíjense acá, este de color más que nada, creo, verduzco tirando a gris, esta es la cápsula, que no todas las bacterias lo tienen, pero aquellas que lo tienen, ¿sí? Pueden pasar desapercibidas por el sistema inmunológico, sobre todo de la sangre, ¿no? Una bacteria que logra atravesar, por ejemplo, el sistema digestivo y llega a la sangre, entonces el sistema digestivo puede tardar en identificarla justamente por esto, ¿no? Por la cápsula que, aparte de protegerla de una posible deshidratación, también la protege y le da camuflaje. Aquí, en este caso, la célula eucarionte presenta organoides como las mitocondrias y el cloroplasto, los cuales también contienen en su interior ADN circular y ribosomas de tipo bacterial. Se dice que las mitocondrias que tenemos aquí, y si fuera una célula vegetal serían cloroplastos, algunas estructuras similares a esta, derivan de una bacteria. Por eso estas dos tienen el mismo tamaño. Entonces, conclusión, las mitocondrias y los cloroplastos tienen, se dice, un origen endosimbiótico, ya que se dice que una bacteria formó a la mitocondria y al cloroplasto. Y para ir cerrando esta parte, se dice que sus espacios intracelulares están compartimentalizados. Fíjate que acá las estructuras como el núcleo, ¿sí? El aparato de Golgi que está aquí y el retículo endoplasmático, tanto liso y rugoso, tienen un espacio interno. Por lo tanto, se dice que esto está compartimentalizado. Esto es el citosol y adentro de ello se diferencia porque acá hay un líquido aparte que se llama lumen, ¿no? O el líquido nucleoplasmático, etc. Eso lo van a ir aprendiendo de a poco, quédense tranquilos y espero que vayan aprendiendo en esta parte, ¿no?